multitud. El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les digo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio nos presenta dos parábolas. ¿Qué cosas son dos parábolas? O las parábolas, ¿qué cosas son? Son ejemplos que nuestro Señor toma ordinariamente de la vida que están viendo la gente que lo escuchaba en aquel momento. Parábolas de la vida diaria con temas muy sencillos, muy claritos para poderlos recibir y luego entender. Pero hoy yo quisiera comenzar diciendo que lo que nuestro Señor nos quiere dar a conocer es el reino de Dios. Y esto es muy importante porque Jesucristo viene a traernos el reino de Dios. Frente al reino del pecado, el reino del pecado estaba precisamente en el mundo porque la humanidad había rechazado a Dios. Había roto el puente que Dios había tendido entre Dios y la humanidad. Y la humanidad no podría jamás por sí sola volver a construir ese puente que lo uniera con Dios. Solo Dios podía construir ese puente, poner ese puente entre la humanidad y Dios. Y por eso Él nos manda a su propio Hijo. Él es el puente. Y ahora podemos estar unidos a Dios. Y aunque a lo largo de los siglos hubo muchísimas personas que buscaron a Dios con sincero corazón y le hicieron la lucha de vivir en las distintas regiones de la tierra, le hicieron la lucha de vivir buscando a Dios, sin embargo, nadie podía construir ese puente que los llevara hacia Dios. Es Jesucristo el que viene a traernos esa vida de Dios, la amistad con Dios, la unión con Dios. Y esto es el reino de Dios. Es Dios que se une a la humanidad, Dios que entra a la humanidad. Y ese es Jesucristo. Por eso lo que tenemos que empezar por entender es el reino de Dios es Jesucristo, es la vida de Dios, es Dios con nosotros. Y por eso nuestro Señor va a hablarnos del reino de Dios con tanta insistencia. Y hoy nos dice, el reino de Dios se parece a lo que sucede en un campo. Cuando se siembra una semilla, pues al labrador le toca preparar la tierra, tal vez regarla, poner la semilla, pero ya que salga la plantita de aquella semilla, eso ya no le toca al campesino. A nosotros nos toca también preparar el corazón, preparar la historia, preparar nuestra vida para poder llegar, para poder hacer que llegue la palabra de Dios, la vida de Dios, y nosotros no sabemos cómo, pero Él va transformando el corazón de la humanidad. Tenemos ejemplos muy notorios, quizá muy visibles
como para entender esto. No son los únicos ejemplos, los únicos casos, pero por ejemplo la Madre Teresa de Calcuta, una mujer en donde cayó la semilla del reino de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo en ella? La transformó, y la transformó de tal manera que la hizo ser principio de unión, de amor, de caridad para la humanidad. Uno no nota qué es lo que sucede en el corazón humano, no sabe qué es lo que sucede, porque de dónde le vino esa fuerza transformadora, unificadora, llena de amor. Eso no es fruto de las fuerzas humanas. Una mujer, humanamente hablando, insignificante, pequeñita, hasta de estatura pequeñita, y sin embargo se notaba una grandeza que solamente es fruto de esa semilla que es el reino de Dios. Es Dios en nosotros, Dios con nosotros. No sabemos cómo, pero Dios, desde que envió a Jesucristo, entró a la historia. ¿Y cuántos corazones los ha transformado? ¿Cuántos corazones y cuántas personas, cuántos ambientes se han humanizado? Y también cuántos ambientes se han cristificado, es decir, se han hecho parecidos a Cristo, parecidos al reino de Dios, a la vida de Dios en nosotros. Muchas personas pasan por la vida desconocidas para los demás, porque nuestro Señor a algunos les concede también la tarea de ser notorios, pero a otros escondidos en el trabajo diario, en el hogar, en la vida de todos los días, pero sin saber cómo, ahí se está transformando, se está viviendo la vida del amor, del respeto, de la justicia, de la verdad, del bien, del amor al prójimo, del servicio, de la generosidad. Y ese es el reino de Dios. El reino de Dios llega para transformar los corazones, para que los intereses egoístas no sean los que manden. ¿Cómo le hace nuestro Señor? No sabemos. Pero yo por esto quisiera decirle a todos los sacerdotes, a las religiosas, pero de una manera muy especial a los papás y a las mamás: preparen el corazón de sus hijos para que cuando llegue la semilla del reino de Dios, la vida de Dios, crezca y germine en ellos. Y lo mismo digo para los sacerdotes. A nosotros nos toca preparar el terreno, hablar, animar, entusiasmar, para que cuando llegue la palabra del reino de Dios, cuando llegue Jesús, Él transforme las vidas, las historias, les dé fuerza. Hoy es la llegada del reino de Dios. Por eso, que los papás no se desalienten y no digan: ¿cómo le haremos? Yo no estudié para ser papá. Nada más, prepara el terreno del corazón de tus hijos para que Dios siembre su palabra y Él los va a ir transformando. Prepara el corazón en el amor, en la caridad, en la justicia, y sin que nosotros sepamos cómo, nuestro Señor es el que actúa. ¿Cuántas veces a uno como sacerdote lo deja Dios con la boca abierta y los ojos abiertos así de la sorpresa, que cuando uno pone lo que le toca, Él realiza obras admirables en los corazones? Por eso, el reino de Dios no sabemos cómo es, cómo llega, pero a nosotros nos toca trabajar. Por otra parte, la segunda parábola del día de hoy nos dice que el reino de Dios es como la semilla de mostaza, la más pequeñita de todas las semillas. Voy a poner un ejemplo para entender un poquito más esta parábola. Yo creo que la gran mayoría de nosotros habremos visto la celebración del bautismo. El bautismo, en la parte central, tiene varios ritos, pero la parte central del bautismo es derramar agua en la cabeza de una persona e invocar a la Santísima Trinidad. Es un rito muy pequeñito, muy sencillo, como la semilla de mostaza. Muy chiquito ese rito,
Sin embargo, qué grande transformación se realiza en la vida de la persona. En ese momento, por el bautismo, que es esa semilla de mostaza pequeñita, pasa de ser criatura a hijo de Dios. El bautizado adquiere una condición nueva. Ya no solo le puede decir a Dios mi creador, mi Señor, sino que con toda verdad le puede decir papá, padre. Y no como una palabra poética o palabra bonita, es de verdad hijo de Dios. Y por el bautismo, Dios viene a vivir en el corazón de cada bautizado. De tal manera que el bautizado, vaya a donde vaya, vive Dios en él. Dios va con él, no va solo. Y el valor de las acciones de cada bautizado, por sencillas que sean, son acciones que tienen un valor que alcanza hasta la vida eterna. Comer, tomar agua, jugar, dormir, descansar, reírnos, tienen un valor de eternidad. El reino de Dios es eso, pequeñito como la semilla de mostaza, pero que realiza una gran transformación en el corazón humano. Por eso, cuando hoy nuestro Señor nos habla de la llegada del reino de Dios, tenemos que nosotros aprender a valorar las cosas sencillas de la vida, el ser fieles a nuestro Señor en todo lo sencillo de cada día. Que los papás persinen a sus niños, que los bendigan, que les den las buenas noches, que hagan la oración a la Santísima Virgen, que les enseñen a ser compartidos. Es estar preparando la tierra para la llegada del reino de Dios, que obra grandes acontecimientos. A veces uno como sacerdote siente la tentación de hacer grandes campañas publicitarias para poder realizar la evangelización. Y la evangelización, que es la llegada del reino de Dios, no depende de esas grandezas humanas. Todo lo que podamos hacer para que llegue el reino de Dios, qué bueno que lo hagamos, pero que no nos confundamos. No es la grandeza de los acontecimientos lo que da la llegada del reino de Dios. Una madre de familia, por ignorante que sea de las universidades, pero si siembra en el corazón de sus hijos el amor, el respeto, el sentido de la justicia, la responsabilidad, está preparando el camino para que llegue el reino de Dios. No es pequeña cosa el que una madre de familia, una catequista, vaya formando en el amor a los pequeños, en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Nuestro Señor ha querido que el reino de Dios se manifieste de esta manera. Por eso, que aprendamos a valorar nuestros esfuerzos, a veces sencillos y escondidos, chiquitos de cada día, para aceptar a nuestro Señor. Dios está llegando a nuestra vida. Bueno, pues que hoy nos alegremos de que la llegada del reino de Dios, el encuentro con Dios, no depende de cosas ni muy grandiosas, ni muy ricas, ni espectaculares, que solamente podrían realizar algunas cuantas personas, sino en las cosas sencillas y pequeñas. Dios ha querido que el reino de Dios se haga presente. Pues aceptemos ese reto de recorrer los caminos sencillos para que el reino de Dios, la vida nueva, llegue a nuestra historia. Que tengan un buen domingo.